Bien, pues vamos a ver lo de hoy. Que lo de hoy es cómo recibir un milagro. Porque, no sé tú, pero yo he oído muchas veces la gente decir, híjole, necesito un milagro para salir de esta. No, nada más yo. ¿No? ¿Ustedes también han oído esto? ¿Verdad? Y sí, a veces hay cosas que rebasan lo que pensamos que podemos lograr, o que la montaña que está enfrente de nosotros es tan grande que realmente necesitamos un milagro para salir de esta, ¿verdad? Y tenemos que saber algo. Dios quiere que tú estés seguro que puedes tener un milagro. Él quiere que tengas tu milagro. De hecho, si le preguntas a Dios acerca de los milagros, te va a decir, es mi especialidad. A eso me dedico desde la eternidad. ¿Verdad? Él quiere que vivimos milagros, ¿no? Y los milagros tenemos que saber que no son inexplicables. Muchos piensan, un milagro es algo inexplicable. No, yo te puedo decir, cuando sucede un milagro, yo te puedo explicar de dónde viene de Dios. ¿Verdad? Pero es algo que es disponible para todos nosotros. El milagro es algo que debe de ser común y corriente en la iglesia. Porque la iglesia tiene el llamado de vivir en lo sobrenatural. La iglesia tiene el llamado de hacer las cosas y de ver las cosas que no son como si fueran. La iglesia vive normalmente en la dimensión de Dios, no la dimensión del hombre. Dios quiere que tengas milagros. Dios quiere porque muchas veces pedimos para recibir un milagro, ¿verdad? Y nos ponemos a orar ahí para recibir nuestro milagro. Y muchas veces vas a escuchar una voz que te va a decir, no vas a recibir el milagro, vas a hacer el milagro. Porque Dios puede hacer el milagro, pero Dios nos ha dicho que nosotros en la tierra tenemos poder para hacer milagros. ¿Verdad? Mira, vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Eso es después de Romanos, ¿verdad? Ok. Dice algo muy importante este capítulo. En el versículo, vamos a leer desde el 7. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Qué está diciendo la palabra ahí? Está diciendo que hacer milagros es como sanidad, es como hablar en lenguas, es como profetizar, es como tener una palabra de sabiduría, de ciencia, etc. Un milagro, como dice ahí, el hacer milagros no es algo que debe ser extraordinaria. Debe de haber en una iglesia gente que sabe hacer milagros. Porque la Biblia dice que estos 9 dones son del Espíritu Santo y es para todos los que están en la iglesia, y Dios los va a dar como Él quiere. Pero el hacer milagro es algo que debe de ser normal. ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? Bueno, los mismos pueden hacer milagros. Es un don más. ¿Ah? Se nos olvida esto, ¿no? Se nos olvida Marcos 16, 17 que dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Echarán fuera demonios? Eso es un milagro, ¿no? ¿Pueden tomar cosa mortífera? ¿No les hace daño? ¿No? ¿Tomar serpientes en las manos? ¿No? ¿Poner manos sobre un enfermo? Etcétera. Dios está hablando de algo importante.
Hacer milagro no es hacer sanidad. No es sanar un enfermo, hacer un milagro. ¿Se ven que ahí en Corintios habla de las dos cosas? El don de sanidades y después viene el hacer milagros. Es diferente. Hacer milagros es hacer algo que modifica el curso natural de las cosas. Es hacer un milagro. Un milagro es hacer, en otras palabras, algo imposible. Eso es hacer un milagro. Y Dios dice que tú puedes hacer milagros o que tú puedes hacer lo imposible. Pero ¿cómo podemos saber o cómo podemos hacer milagros? Pues mira, en Hechos 8 vamos a ver ahí a Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? Un discípulo como los demás. Ahí uno de los 12. No se habla mucho de él, un poquito en Hechos y ya, ¿verdad? Pero él hizo cosas tremendas. Él se movía en milagros. ¿Se acuerda después de bautizar al etíope, qué hizo? Se cambió de país en un segundo. ¿Verdad? Yo voy a intentar hoy, a dar la plática en París en 10 minutos. A ver. ¿Ah? Necesito un milagro. Él lo hizo. Se sucedió. Y dice ahí que él, en la Biblia, ahí vamos a Hechos 8, 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahí hay algo muy importante en el versículo 5. ¿Qué hacía Felipe? Él estaba ahí predicando a Cristo. Predicando la unción. Cristo significa el ungido. ¿Ah? Y él está hablando de la unción que hay para hacer milagros. La gente escuchaba los relatos de Felipe, ¿no? Hablando de todo lo que Jesús estuvo haciendo durante esos 3 años que estaban juntos, ¿verdad? Él estaba ahí y él contaba los relatos de Jesús y también él hacía milagros. Lo dice la palabra. ¿Ah? Y él hablaba y predicaba a Cristo. Cristo y Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la unción. Cristo tenía poder. Él empezó su ministerio diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿No? Esta unción es la unción que Isaías comenta en el capítulo 10, 27. Isaías 10, 27 habla de lo que hace la unción. Dice ahí: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es la unción que destruye las cosas que vienen en contra de ti. ¿No? Pedro después habló de lo mismo. En Hechos 10, él habló de los milagros. Vamos ahí. Hechos 10, ya no es Felipe, es Pedro. Comentando lo mismo, dice ahí en el 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pedro hace lo mismo que Felipe, testifica
de Jesucristo, testifica de la unción, testifica del poder. Y sabes, en el día de hoy la unción te está siguiendo, la unción está sobre ti, porque Dios te ha ungido para sanar a los enfermos, para hacer los milagros, para transformar las vidas, para abrir las puertas de las cárceles de los oprimidos por el diablo, para sanar a los quebrantados de corazón. Todo esto está ahí en la unción. Nosotros vamos a hacer milagros cuando escuchamos acerca de Jesucristo. Cuando escuchamos acerca de lo que Él estuvo haciendo en la tierra. Porque Jesús hizo todo esto como hombre. Él estuvo ahí como tú y yo, ungido por el Señor, haciendo las cosas que Él le decía que tenía que hacer. No hizo cosas por su propia cuenta. No inventó una doctrina de los milagros. Los milagros es lo que Dios hace todos los días desde la eternidad. Y va a seguir haciéndolo. Porque sabe que nosotros necesitamos milagros. Cuando el día que llega en tu vida, que hay una circunstancia difícil y dices, yo estoy diezmando, yo sirvo en la iglesia, yo estoy trabajando bien, yo estoy orando, yo estoy ayunando y nada me sale bien. Señor, ¿qué hago? Y Dios te va a decir, haz un milagro. Porque no vas a poder ir por encima de estas cosas. Pero, ¿estoy listo para hacer un milagro? ¿Tengo a Cristo en mí? Porque cuando Cristo está en mí y yo en Él, yo puedo pedir lo que quiero, y Jesús lo hará. Tendré mi milagro. La condición es de estar en Jesucristo. Y podemos tener milagros. La Biblia está llena de milagros, cosas que no van de acuerdo al curso natural de las cosas. Josué se llenó de la palabra de Dios. Estuvo ahí, el asistente de Moisés, ¿verdad? Siguiendo a Moisés por todos lados, escuchando lo que Dios le estaba hablando. Siempre estaba cerca. Dios llamaba a Moisés en el tabernáculo, pero seguro Josué estaba ahí a la puerta. A ver, no se perdió nada. Estaba ahí. Y cuando Moisés muere, es a Josué que Dios llama, porque Josué estaba lleno de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que cuando Moisés estaba escribiendo Génesis, después ahí Éxodo, Números, Levítico, todo esto, él estaba ahí checando lo que se estaba escribiendo, aprendiendo. Se muere Moisés y Josué es el escogido. Había otros, seguro. ¿Por qué no escogió el hijo de Moisés? O los hijos de Aarón. Que todo quede en la familia. No, fue Josué. Y Josué recibió una orden. Todo te va a salir bien si meditas en la palabra de Dios. Y él lo hizo. Y el día que estaba en una batalla y que no podía pelear de noche, él hizo un milagro. El sol no se puso durante este día. Y el día duró 24 horas casi. Él hizo un milagro. Él lo hizo. Él dio la orden al sol. Detente en Gabaón. ¿Verdad? Tú y yo no somos ni más ni menos que Josué. Tenemos que creer que podemos recibir milagros y después pasar al nivel y podemos hacer milagros. Es nada más seguir la voluntad de Dios. Cuando Dios te habla de hacer algo imposible, esto significa vas a tener que hacer un milagro. Muchas veces, si no sabemos que podemos hacer un milagro, ¿qué pasa? Nos rendimos. Decimos, Señor, eso no era para mí. Eso seguro viene del diablo. Porque no es posible. Dios es especialista de lo que es imposible. ¿Verdad? Él se dedica a esto para que tú empieces a conocer quién es tu Dios. Que tú puedes admirar y adorar a un Dios que hace solamente cosas imposibles. Y las hace, ¿sabes cómo? A través de hombres.
no las hace Él. Dios no abrió el mar rojo. Moisés levantó la vara y abrió el mar rojo. Y hubo 2 milagros en este día. 3. El primero, abrió el mar. El segundo, se echaron directo ahí porque tenían los egipcios atrás. Y dice que la tierra estaba seca. No sé cómo la tierra, que está 50 metros abajo del nivel del mar, cubierto por el mar, está seco luego. Es un milagro. Y hubo un tercer milagro. Cuando el último cruzó el mar, se cerró el mar sobre los enemigos. Vida de milagros. Moisés, nadie especial. Un hombre que luchó con Dios porque no quería hacer lo que Dios le decía. Se deja convencer y cae una unción y este hombre empieza a hacer milagros. La unción cae sobre Aarón y Aarón hace milagros. Moisés da la orden de plagas y salen las plagas. Moisés para las plagas. Todo esto es la vida normal de un cristiano que quiere vivir en lo sobrenatural. Elías paró la lluvia 3 años y medio y después hizo llover. Él dio la orden, ¿verdad? Él hizo el milagro. Tenemos un amigo hace como unos 20 años, estaba en África, en un país donde nunca había llovido durante 50, 60 años. Y él va a una conferencia de pastores y todo el mundo se queja del calor y él les dice, mañana a las 12 va a llover. Él no sabía muy bien dónde había llegado. Entonces la gente le dijo, es que se te olvidó, estás en un lugar donde no llueve en la tierra. Y él dijo, bueno, pues mañana a las 12 va a llover. Y se fue. Los otros se burlaron de él, obviamente, diciendo ignorante, ¿verdad? Y al día siguiente se levantó, abrió su ventana y dice, gracias Señor, bajo un cielo azul y un sol resplandeciente. Pero 10 para las 12 llegaron nubes, truenos y a las 12 estaba lloviendo en este lugar. ¿Sabes qué? Se puede hacer milagros en el día de hoy. No es algo solamente para ahí la Biblia. El capítulo 29 de Hechos todavía no está escrito. Tienes que meter tus milagros ahí. Estamos ahí en este capítulo. Los hechos de los apóstoles. Somos nosotros los que representamos a Dios, los que son enviados. Apóstol quiere decir enviado. Somos enviados en esta tierra para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es hacer milagros para la gente que lo necesita. Y esto te corresponde a ti, no a Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios para hacer los milagros de Dios. Por eso Dios, si le pides un milagro, te va a decir, pero ¿para qué si ya tú tienes mi herramienta? Tú tienes el Espíritu Santo. A ti se te ha sido dado mi poder. ¿Ah? Lo puedes hacer. Y voy más allá, lo debes hacer. Debemos de dejar ser una iglesia que se queja y ser una iglesia que manda. Una iglesia que decide su futuro. Una iglesia que decide cómo va a ser bendecida. ¿Verdad? Y no esperar el milagro. No es necesario esperar tu milagro. Hazlo. Son señales que siguen los que creen. ¿Ah? Y todos creemos aquí. Amén. Entonces vamos a transformar nuestras vidas. ¿Verdad? Jesús era ungido en sus 3 años de milagros, de vida, de ministerio. Y te voy a decir una cosa. Cuando resucitó sin unción o con unción. Con unción. ¿Verdad? Entonces Jesús vivió con unción, murió.
resucitó con unción. Y Jesús sigue vivo y con unción. Y vivo está dentro de ti. Y la unción de Dios está dentro de ti para hacer los milagros que Dios está esperando que hagamos nosotros, la iglesia. Y debemos de empezar a levantarnos ahí. Pero eso depende de ti, el milagro, no depende de Dios. Cuando Jesús fue a Nazaret, ¿verdad? Él estaba ungido, porque lo dijo en Lucas 4. El Señor me ha ungido. Y cuando llega a Nazaret, la Biblia dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro. No es Dios que hace o que permite que el milagro sucede, es la gente. ¿Qué dijeron? No, pues un carpintero hacer milagros, ¿de dónde sale esta cosa ahorita? Y había familiaridad, y no creyeron, y no recibieron milagro. Y Jesús no pudo hacer milagros en este lugar. Y se fue para enseñar a otros después. Porque el recibir, tener o hacer un milagro depende de nosotros, no depende de Dios. Muchas veces esperamos mucho en Dios. Y Dios te dice, no me toca, te toca a ti. Levántate. Antes de que Josué hiciera su milagro con el sol, ¿qué dijo Dios a Josué? 3 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y le dijo esto después de haber dicho que él siempre estará con Josué todos los días de su vida. No es porque Dios está contigo que no tienes que esforzarte. No es porque Dios está contigo que no te toca a ti hacer el milagro. Pero la buena noticia de todo esto es que tú puedes hacer el milagro. A veces lo vemos mal. No, eso me toca a mí. Afuera no sabes cuánto pagan para un milagro. Se van con los brujos y les sacan toda la lana del mundo. Para un milagro bastante chafito que no funciona bien. ¿No es verdad? Y pagan. Hay un ejemplo en la Biblia. Simón que vino ahí con Pedro diciendo, oye, ¿cuánto cuesta para esto de las lenguas? La gente paga, tú lo tienes gratis. ¿Ah? Tú puedes hacer el milagro. ¿No? A veces pienso, ¿por qué no estaríamos ahí en un hospital? Entra el enfermo, pum, se sana y sale, pum, se sana y sale, pum, se sana y sale. Así debería de ser. Así debería de ser la iglesia. ¿No? Hacer el lunes día de cáncer, martes día de lepra, miércoles leucemia, jueves no sé qué, etcétera. Vámonos. ¿Verdad? Por lo menos en la iglesia no deberíamos de estar enfermos. ¿Verdad? Vamos a tratar de vivir la vida milagrosa. Tal vez el primer milagro pues es esto, ¿no? Ser sanos nosotros. Ya tuviste un milagro. Tú tenías un espíritu, eras un espíritu que Dios mató, lo mandó al infierno, se quedó ahí, y cuando saliste del infierno tenías un nuevo espíritu y te dice, todo lo que has vivido hasta el día de hoy no cuenta, todo es nuevo ahorita, todo perdonado, nada de condenación, y ahorita tienes poder, autoridad y dominio. ¿Eso es un milagro? ¿O no? O lo dicen, bueno, pues sí, pero es Dios. Sí, es Dios, pero eres tú también ahí. Y si tú has sido transformado de esta manera, es para hacer cosas mayores, más grandes, poderosas, ¿no? Jesús dijo, yo me voy, pero ustedes siguen y van a hacer cosas mayores. Tal vez no en tipo de milagro, porque hacer más que una resurrección, pues está cañón, ¿verdad? Pero hacer más resurrecciones que Jesucristo, eso sí. ¿Lo podemos rebasar en cantidad? Yo estoy contando ahí los milagros de Jesús para ver cuando lo rebaso. Porque quiero llegar ahí y decir, ¿sabes qué? Te gané. Y Él va a gritar, aleluya. Porque no estamos aquí para estar abajo de lo que Él hizo. Estamos en la tierra para rebasar los milagros de Jesús. Por lo menos hacer cosas sobrenaturales una vez a la semana, ¿no?
Si vives 50 años ahí de nuevo cristiano, nacido de nuevo, 50 años por 52 semanas, son 2.500 milagros que vas a hacer. Eso es la rutina, ¿no? Después hay la milla extra, otros 2.500. Porque somos llamados a hacer milagros. Porque el poder está en nosotros. Porque hemos escuchado acerca de Jesucristo. Hemos escuchado acerca de la unción. Hemos escuchado lo que Él ha hecho. Y Él nos incita a que hagamos lo mismo. ¿Qué dice Pablo? Tenemos que llegar a la medida, ¿verdad?, del varón perfecto. Esta estatura de Jesucristo. Él nos llama a que seamos así. Entonces, vamos a hacer milagros. Si tú dices, necesito un milagro en esta semana, porque si no, no sé qué voy a hacer, pues sí vas a hacer un milagro. Lo vas a hacer. Párate sobre lo que sabes de la palabra de Dios. Transforma el curso de la naturaleza, de las circunstancias naturales. Tómalas en tu mano y ¿sabes qué? Ustedes no mandan aquí. Voy a hacer un milagro. Voy a transformar mi vida, la vida de otros. ¿Verdad? Felipe seguro estaba hablando con la gente. No, hombre, yo vi una mujer ahí que estaba en el piso, tocó así, ¡pum!, el manto, ¡clac!, se sanó. Seguro habló de esto. Habló de Bartimeo. Habló del leproso. En Lucas 5, Lucas habla de este leproso y dice, estaba lleno de lepra. ¿No? Cuando un médico te dice lleno de lepra, quiere decir que sí estás bien leproso. ¿No? Ya tus orejas cayeron, tu nariz ya no la tienes, ¿verdad? Y este leproso llega con Jesús. Y le dice, si quieres, me puedes limpiar. ¿Ah? Él tenía dos cosas en su mente. Sabía que Jesús lo podía sanar. Porque dice, sí puedes limpiarme. Pero no sabía si era la voluntad de Dios. Por eso le dice a Jesús, si quieres, puedes sanarme. No dudaba del poder, dudaba de la voluntad. Pero la respuesta de Jesús fue clara. Dijo, sí quiero. Y Jesús le tocó. Hay algo impresionante para un leproso en este estado. Alguien me tocó. ¿Ah? Porque así es Dios. Cuando vas por tu milagro, Dios te va a tocar. No importa a qué estado llegas, lleno de llagas, apestando a putrefacción. ¿Ah? Él estaba a punto de morir. Pero Jesús le tocó. Y dice, sí quiero. Si tú quieres un milagro, no le vas a decir a Dios, si quieres, hazme un milagro. Le vas a decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito un milagro y ahorita dime cómo hacerlo. Lo voy a hacer. Y si es tu primero, pues pide la ayuda. Te tienes que entrenar a hacer milagros. A veces pensamos, bueno, una vez en mi vida, wow, ¿no? No, es para todos los días. La iglesia hace milagros. ¿Cuántas veces hemos visto ahí cosas tremendas de la gente que pasa? ¿Verdad? No solamente sanidades, cosas ahí, no, a veces matrimonios que se vuelven a componer, familias que se componen, no sé, negocios que empiezan otra vez a levantarse, ¿verdad? Tenemos que publicar esto. Tenemos que anunciar a la manera de Felipe, ir a decir afuera, ¿sabes qué? Aquí nosotros hacemos milagros. ¿Ah? La gente hace tantas cosas estúpidas para estar en el Facebook o en el YouTube, ¿verdad? O en el Guinness Book de Records. Hacen sus caras ahí, la más fea es la que gana para el año, ¿verdad? Ahí tiene su foto, lo más feo que puede hacer. Está feliz de haber hecho eso. Y cree que ha logrado algo. Cuando nosotros hacemos milagros aquí, lo tenemos que anunciar. La gente afuera no lo sabe y se queda con su vida ahí bajo el yugo de Satanás. Pero aquí en esta iglesia hay unción para milagro, para pudrir los yugos de los de afuera. Y los de adentro, si tienes problema, vamos. ¿No? Porque está el poder disponible.
Está la orden de Dios. Dios que nos dice, quiero que haces milagro. Es parte de la gran comisión hacer milagros. La gran comisión es ir y predicar el evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio? Lo que Jesús hizo en su vida. ¿Y qué es lo que Jesús hizo en su vida? Milagros. Es lo que hacía Felipe. Y no solamente hablar los milagros, hacer los milagros. Felipe hablaba los milagros y hacía los milagros. Tienes que ir por esto. Tenemos que vivir esta vida. Cuando todo es imposible, todavía tienes un recurso que nadie en el mundo, sino la iglesia tiene, es hacer un milagro. Por eso, nada es imposible para el que cree. Este versículo no es algo así motivacional. Está hablando de que tienes el poder para hacer milagros en tu vida. Resolver esta situación. Un milagro es instantáneo. Vas a ver el cambio en este momento. Ese es hacer un milagro. El leproso no le dijo a Jesús, nos vemos en 2 meses y hacemos un nuevo diagnóstico. No, eso es lo que dice la ciencia, porque la ciencia no sabe hacer milagros. Pero nosotros, haciendo milagros, estamos por encima de la ciencia. Hoy nos hablo de alguien ahí en Terlomas, después de la prédica, tengo un milagro que tengo que contar. Y otra vez, todo estaba mal para esta persona, era su papá, ¿verdad? Dijo, no, ya se acabó. Su nivel de cáncer está al 9, ya se acabó. Dijo, pues vamos a orar, esto no tiene que ser. La semana siguiente regresa. El doctor dice, fue tan sorprendido que dice, eso es impresionante. Sabes que como estás ahorita, vete a comprar un boleto de la lotería porque estás en una suerte increíble. No, no estamos en una suerte, estamos en un milagro. Y no necesitamos la lotería para ser rico. Pero el mundo piensa así, ¿verdad? No, pues estás en tu buena racha ahí. No, mi racha es permanente, es eterna. Cristo en mí. ¿Qué más quieres? ¿Qué puede venir en contra de mí? ¿Ah? Por eso podemos hacer milagros. Pero el milagro viene cuando estás involucrado en lo que Dios está haciendo, cuando te unes a lo que Dios está haciendo, cuando realmente le pides que Él entre en tu vida para todo esto. ¿Sabes? Había una barca con 12 tipos ahí en una tormenta. Olas grandes. Y de esta barca se vio alguien que caminaba sobre las aguas. Primero pensaban en que era un fantasma, ¿no? Todavía tenían un nivel espiritual bastante limitado los pobres discípulos, ¿no? Eso es un demonio. Pero Jesús dijo, soy yo. Entonces ya se calmaron. Y cuando Pedro vio esto, para tener su milagro, él habló con Jesús. Y le dijo, si tú quieres, yo me voy ahorita. Dime si puedo salir. ¿Quieres que vaya? Le dice ahí Pedro a Jesús. Y Jesús dice, ven. El otro sale de la barca y hace un milagro. Rompe con las leyes físicas y camina sobre las aguas. Y en este momento había 2 personas que caminaban, 2 hombres que caminaban sobre las aguas. Pero ya había 11 que tuvieron la misma oportunidad de vivir un milagro. Pero no la tomaron. No quisieron decir a Dios, dime y yo lo hago. Se quedaron ahí, diciendo, no, en la barca es más seguro. En una tormenta la barca no es segura. Es mucho más seguro caminar sobre las aguas que estar en la barca. ¿A poco no? Obviamente, pues Pedro perdió un poquito la postura después de un momento. Pero no importa esto. Lo que importa es que cuando tú le dices a Dios, ¿vienes conmigo? Yo me lanzo. Y Él te dice, va. Y tú vas por tu milagro y tu milagro sucede.
tienes que dar el paso de fe, salir de la barca y te metes en el agua. No voy a seguir porque se van a asustar, pero... O no tengo fe todavía para esto. Más bien, ¿verdad? Pero ¿qué tal si un día me sale? Estoy esperando que Jesús me diga, ven, ¿no? Y voy hacia la cámara, ¿no? Porque el milagro es lo que Dios quiere ver en ti. Yo creo que Jesús fue un poquito decepcionado de ver 11 ahí, agarrados de la barca, todavía asustados por el fantasma tal vez. ¿Ah? Pero un Pedro se lanzó. Qué raro que es este mismo Pedro que cuando caminaba, nada más por pasar, había milagros. Porque no había sanidad, no ponía las manos, no oraba, no hacía nada. Él caminaba y se hacían milagros. Porque estaba por encima de las leyes físicas, por encima de la medicina, por encima de cualquier ciencia. Pero Pedro estaba buscando milagros. Por eso cuando vio Jesús, la única cosa que pensó, yo también quiero esto. No, yo también. Yo me acuerdo cuando Dios me habló de sanidad, de que vino uno de los ministros de Kenneth Copeland y que estuvimos hablando y él me está hablando y yo le dije, yo quiero lo que tienes. Y empecé a tener que dar pasos de fe sobre la sanidad. Y empezar a hacer milagros diciendo, wow, porque tienes que lanzarte. El otro día cuando estábamos en la selva, me asustó Dios un poco porque estábamos orando para los enfermos y me decía de llamar por temas, ¿no? Entonces, bueno, los que tienen dolor de cabeza, ya como sané tanta gente de dolor de cabeza, no me da miedo esto. Después me dice las espaldas también, no hay bronca. Pero después me dice, llama a todos los que tienen problemas de vista. ¡Chin, mano! Van a llegar los ciegos. ¿Qué hago? Lo mismo. Pones las manos, obedece lo que dice y la gente se sanó. ¿Ah? Porque vas a hacer milagros. Pero tienes que pedirle a Dios, vamos a hacer milagros y te va a mandar cosas imposibles. Porque para un milagro, para cosas imposibles está el milagro. Para las cosas posibles no necesitas nada. Lo vas a resolver tú. ¿Ah? Empieza a creer que cuando algo no funciona en tu vida y que estás haciendo bien las cosas, que estás en la palabra, que permaneces en la palabra de Dios y que no sale, pide un milagro. Dile a Dios, vamos a hacer un milagro. ¿Ah? Muchos piden milagros económicos y no diezman, no va a funcionar. O sea, la verdad. ¿No? O muchos piden sanidad, milagros de sanidad, pero no dejan las pastillas. Cuando Dios te va a decir, déjalas, las tienes que dejar. No digo que las tienes que dejar ahorita si estás enfermo, pero cuando Dios te lo va a decir, lo vas a tener que hacer. Si no, no recibes el milagro. Una transformación inmediata de tu condición afuera de las leyes físicas. Es lo que tenemos que hacer. ¿No? Cuando Pedro salió, Jesús no dijo, espérate un momento, voy a calmar las aguas por aquí, las voy a congelar para que... No, ven, vámonos. Josué tenía una necesidad, sol, detente, punto final. Moisés llega enfrente del mar, ¿sabes qué? Ábrete, y se seca la tierra y cruzamos rápido. Son milagros, hechos por hombres. Y siguen posibles en el día de hoy. ¿No? Jesús sigue vivo. La unción de Jesucristo sigue viva. Está sobre ti. Tú eres ungido para hacer estas cosas. No tienes que temer. Pero tienes que tomar la decisión de escoger la vida de milagros. Dios dijo en Deuteronomio 30, 19, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. O los milagros o el fracaso. Escoge. Escogemos los milagros, escogemos la vida, escogemos la bendición, escogemos vivir en un nivel sobrenatural. Tú no fuiste nacido de nuevo, resucitado en Cristo, sentado en los lugares celestiales para tener una vida de queja y de lamentos.
Hoy los veo bien serios. Perdieron la oportunidad de decir amén, ¿no? O se quieren, no. No están sentados aquí, están sentados allá. Con todo debajo de sus pies. Es todavía más fácil hacer un milagro. Cada vez que pisas, ¿no escuchas? Son los demonios que estás aplastando. Tienen las manos ahí todas rotas. ¿No? Porque se quieren subir y les pisas. ¿No? Estás en estos lugares, los lugares celestiales, de donde vienen los milagros, de donde se hizo toda la creación. ¿No? El lugar donde Dios pensó en ti antes de hacer el mundo. Y ahorita estás ahí, a la diestra de Dios, en Cristo Jesús. No hay mejor lugar. Si estás en Cristo, estás dentro de la unción de Jesucristo. Estás dentro del poder. Tienes que modificar tu vida. Pedro le dijo a Jesús, manda que yo vaya. Pero tienes que hacer algo. Cuando le dices esto a Dios, de que te dice, ven, tienes que ir. Si no, no hay milagro. Porque Pedro no se quedó afuera diciendo, sí se ve que se puede caminar. No, tuvo que salir. ¿Ok? Es un reto esto. Es una historia que hemos escuchado tal vez demasiado, pero es un reto. Decir, bueno, Señor, ¿y voy? Porque lo dices, pero no se ve como que sí. Tu vida tal vez es así. Tal vez Dios ya te ha hablado de tu milagro. Te ha hablado de salir de tu barca. Te ha hablado de dar este paso de fe. El paso de fe no es sobre algo seguro que ves, es sobre algo seguro que se llama la palabra de Dios. Pedro caminó sobre ven, no sobre las aguas. Es diferente. Cuando Dios dice ven, porque tú le dices, si mandas que yo vaya, voy, vas a vivir en milagros. Vas a hacer milagros. A lo mejor lo vas a decir de vez en cuando, ay Señor, para eso necesito un milagro. Eso dice, ¿te acuerdas de la prédica del domingo? Hazlo tú. Es que no me acuerdo, pues cómprate el CD. Haz milagros. No solamente pide milagro, hazlos. ¿Está en tus fuerzas? No. Pero está en el poder de Dios, sí. ¿Está en tus manos sanar? No. Pero está en tu obediencia sobre el mandamiento de sanidad. Y todo esto funciona así en el reino de Dios. Y para los que creen, todo es posible. Si todo es posible, quiere decir que no hay nada imposible. Quiere decir que tú puedes hacer milagros. Porque vas a ver cosas que te parecen imposibles. Vas a decir, no, eso no lo voy a lograr. Nadie lo ha hecho. Muchas veces oímos esto, ¿no? No, pues nadie lo ha hecho. Pues tiene alguien que empezar, ¿no? ¿Cuántas veces han dicho en las Olimpiadas, nadie ha corrido el 100 metros abajo de 10 segundos? Se ha escuchado tal vez 50 años. Hasta que un tipo dijo, yo no creo en esto. Y rompió esta barrera. ¿Cuántas veces toda la ciencia dijo es imposible rebasar la velocidad del sonido? Se rompió la barrera. Es que los que creen rompen estas barreras y hacen milagros. Si en el mundo natural, por creer cosas, lo logran, cuánto más nosotros que estamos equipados con lo que se necesita para hacer un milagro, lo tenemos que creer. ¿Verdad? Y no dejar que nuestra vida sea como esté en el día de hoy. Si te sientes frustrado, haz un milagro. Métete con Dios. Señor, necesito que esto sea transformado de manera radical. Y Dios te va a decir, está bien. Te voy a enseñar cómo hacer un milagro. Pon tu fe. Utiliza la palabra. Y modifica esto y ya está hecho.
Sé esforzado y valiente. Medita en este libro de la ley de día y de noche. Que no se aparte de tu boca, ¿no? Que crees en todo lo que está escrito en él y que lo hagas. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando todo te saldrá bien, te sale bien, es porque estás viviendo en milagros. Porque no es normal. Pero lo que es normal para el mundo no es normal para nosotros. El fracaso no es normal, la enfermedad no es normal, la pobreza no es normal, la depresión no es normal, ¿no? Todas estas cosas son del mundo caído, pero nosotros venimos de un reino de los cielos estableciéndose en la tierra con todos los recursos divinos para que esto no suceda en nuestras vidas. Por eso cuando necesitas algo imposible, haz un milagro, ¿verdad? No permite que las condiciones de afuera determinan lo que tú vas a vivir. Las puedes ver, las puedes sentir, pero tú siempre puedes decir, yo tengo la autoridad para hacer un milagro ahorita. La autoridad para cancelar lo que se está preparando. La autoridad para desviar este monte y decirle, échate en el mar, quítate de mi vista. Jesús no habló solamente simbólicamente, porque lo repitió también con un árbol, para que entiendas que tienes autoridad y poder. Hacer milagros. Cuando estuvimos en Iquitos necesitábamos un milagro para que había transportes al día siguiente porque toda la ciudad se iba a parar. Pero oramos, clamamos para nuestro milagro y al día siguiente había transporte en toda la ciudad. En contra de toda la política del país. Necesitábamos un milagro. No necesitamos ver dónde podemos encontrar unos taxis clandestinos que se van a lanzar y ver cómo ponemos con una lana extra que se cierran los ojos de los que... No. Necesitamos un milagro. Todo tiene que funcionar porque no sabemos quién va a venir y de dónde van a venir. Punto final. ¿Sabes qué? Lo obtuvimos. Porque así es la vida cristiana. No estamos aquí para vivir las consecuencias del mundo caído, estamos aquí para mejorar este mundo. Y enseñar a los demás que sí es posible. No tienes por qué vivir lo que vives, aguantar lo que aguantas. Si está en contra de la voluntad de Dios, es casi un pecado vivir afuera de la voluntad de Dios. No, es un pecado vivir afuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si la voluntad de Dios es que tú seas sano, rico, próspero, libre, gozoso, pues quítate todo este pecado de pobreza, de depresión, de tristeza, ¿no? Para que vives normal, ¿no? Tú tienes que andar en la calle feliz, ¿verdad? Y si no tienes coche, pues pide a Dios que haga como Felipe. Tengo que estar en Interlomas a las 8 para el rema, son las 7:30. Me voy. Nosotros lo tuvimos en Angamos. La lancha se toma 7 días para llegar. Nosotros la necesitábamos en 2 días y llegó en 2 días. Afuera, en contra de las leyes naturales del río. Pero llegó. ¿Sabes? Porque podemos tener milagros. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, para Dios es muy normal decir, bueno, vamos a arreglar la bronca con milagro, ¿no? Los hombres no quieren obedecer, va a haber un milagro. Esta lancha se va de volada. No sé qué pensaron la gente que estaba ahí, porque había muchísima gente en este barco. Hubieran dicho, llegamos rapidísimo. ¿Ah? Porque Dios hace cosas. No te alcanza la comida porque llegó todo a la familia, multiplícala. No te quejas que no te alcanza. Tienes poder para decir, se tiene que doblar, triplicar. 100 veces si hay mucha familia. O comen mucho. Si son cristianos, pues sí, se necesita un milagro para que alcance. ¿No? Porque se nos olvida que este pequeñito milagro de la multiplicación, los que venían a la casa de Tavo y Yolanda, los jueves,
No, había milagros cada semana, ¿no? Llegaba gente y no llegaba comida. Y todos acabamos comiendo y comiendo. ¿Ah? Porque así era y así es. Dios sigue haciendo lo mismo hoy que lo que hacía ayer y lo va a seguir haciendo mañana. Es un Dios eterno. Es el Dios de milagros. Tienes que saberlo. Porque muchas veces no se enseña acerca de los milagros. Se enseña que aguantes. Ni modo. En el cielo ya no tendrás problemas. Pues aquí tampoco quiero problemas. No soy hecho para los problemas. Y la prueba que no estoy hecho para los problemas es que no me gustan. ¿Ah? Si te gustan, eres hecho para problemas y broncas y todo. ¿Ah? ¿No? Reaccionamos en contra porque no es normal para nosotros. Y vamos a seguir viviendo esto en milagros, en autoridad, sobre todas las cosas, sobre las leyes físicas. No importa lo que hay en tu cartera, Dios lo puede multiplicar mañana, pero nunca deja de dar. Nunca deja de diezmar, nunca deja de ofrendar. Entonces verás el milagro en tu cartera, que siempre hay demasiado. No puedo vaciarla. ¿Ah? Tú puedes decir, ahí tengo para 3 panes y 5 peces, o al revés, ¿verdad? Y que cuando vas a comprar tus panes y tus peces, sigue para más panes, más peces, más panes, más peces, más panes, más peces, hasta que compraste de más y ya te regresan todo y dices, wow, qué abundancia. ¿Ah? Porque ese es el milagro, la vida normal de los que creen en la palabra de Dios, que creen que hay una unción sobre ti para hacer estas cosas y empieza a usarla. Toma autoridad en tu vida. Declara las cosas que no son como si fuesen. Porque así vas a vivir rápidamente. Necesitamos hacer milagros. La época que vivimos es peligrosa. Estamos en el tiempo del fin. Necesitas milagros. Me acuerdo de unos que eran estos argentinos que se iban al hospital a orar. Era prohibido. Entonces, ¿qué hacían? Oraban diciendo, Señor, somos invisibles. Y entraban en el hospital, pasaban delante de todo el mundo y llegaban a los cuartos, nadie los veía. Es un milagro. ¿Ah? Los milagros de los misioneros que se van ahí a Irán. Ahí, llenos de Biblias, no se ven. No. Gente que pasa cosas para el Señor, no se ve. Me acuerdo de alguien que pasó Biblias a Rusia a una época, su coche lleno, atascado de Biblias. Y normalmente siempre pasaba aduanas así porque era local. Este día la aduana lo para y dice, ¿sabes qué? Queremos revisar. Abre la cajuela. Y abre la cajuela y no había nada. Cierra la cajuela y llega a su lugar de destino, abre la cajuela llena. Así es. Milagros. ¿Quieres ver milagros? Únete con Dios. Como Pedro. Si mandas que vayas, yo voy. Si mandas que lo haga, yo voy. Si me dices que tengo que hacer esto en la iglesia, lo hago. Empieza con esto, algo sencillo. Y verás milagro. Estábamos hablando en la mañana del testimonio ¿conocen los chocolates Hershey's? Sí, demasiado, ¿verdad? Bueno, Milton Hershey perdió su trabajo, no tenía nada. Y él empezó a diezmar en su iglesia. Y empezó a hacer chocolates. No. Y poco a poco todo el mundo vino a trabajar para él. Empezó a trabajar. Esta empresa empezó a crecer y a crecer. Nunca dejó de diezmar y es una empresa mundial. Un tipo que empezó haciendo chocolatitos en su casa. ¿Por qué? Porque había un mandamiento. Dios le había dicho, y él había dicho, si mandas que tengo que diezmar, lo hago. Y Jesús dijo, ven. Él caminó sobre estas aguas de la inseguridad financiera para obtener la libertad financiera.
y levantar una empresa mundial. ¿Ah? Solamente creyendo en un milagro. Si la Biblia lo dice, va a suceder. Es la verdad. ¿No? Otro hombre, tuvimos muchos testimonios hoy. Un hombre que tenía una empresa que había crecido. Y llega un día con su pastor y dice, ¿sabes? Voy a cerrar, tienes que orar por mí. Tengo que tomar la decisión, voy a despedir 150 personas, porque la empresa está cayendo. Y el pastor le dijo, ¿por qué no arreglas con tus empleados que vas a posponer los sueldos un mes, pero que hoy domingo 10 más? Él dijo, wow, déjame pensarlo. La semana siguiente vino a diezmar y había arreglado el problema, ¿no? En pocos meses, él ya diezmaba $1 millón, ¿verdad? Cuando manda Dios lo que tengo que hacer, Dios te dice, ven. ¿Ah? Y ves el milagro. No es porque la empresa está caída que tu vida se acabó. Dios todavía tiene algo que se llama milagro. Y con este milagro todo es posible. Puedes recuperar todo lo perdido y tener mucho más de lo que has vivido. ¿Sabes que Job perdió todo? Pero Dios hizo un milagro cuando él reconoció a Dios y que Dios dijo, ven a mí. Y él dijo, sí voy. Y es cuando Job prosperó más de lo que había tenido y además vivió más tiempo de lo que autoriza la Biblia. ¿Verdad? Esa es la vida con Dios. Cuando todo va mal, todavía existe el milagro. No es un mito, no es un invento religioso, es la verdad bíblica. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Bendecimos, Padre, tu palabra. Bendecimos, Dios, esta oportunidad de ser enseñado acerca de la vida real, sobrenatural, la vida de milagros, Señor. Poder hacer milagros para transformar el curso de nuestras vidas, para poder llegar a tu presencia, Señor, cada vez que se necesita, como dice la palabra, para el oportuno socorro, donde tú nos vas a decir, ¿sabes qué? Ven por tu milagro, hazlo. Lo tengo para ti. Tómalo en tus manos. Empieza a creer. Empieza a entrar en esta nueva vida. Deja la vida donde crees en función de lo que ves. Debemos de estar en el nivel milagroso. Empezar a creer que cuando nada se ve con una salida, puede llegar el milagro a tu vida. Lo puedes hacer. No esperas siempre que otros lo hagan por ti. Te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas a vivir una vida que testifica de Jesucristo, que testifica de la unción, que testifica del poder que pudre los yugos en las vidas de los hombres. Somos llamados a servirte en estas condiciones. Oh Dios, te pedimos ayuda para lanzarnos. Necesitamos esta palabrita, ven, para que lleguemos a nuestro milagro. Hoy, Señor, si mandas que vayamos, iremos. Estamos esperando tu palabra, porque a lo mejor hay muchos aquí, hoy, que necesitan un milagro. Si necesitas este milagro, dile a Dios, manda que vaya, dame una orden y yo iré. Y Dios te dará la orden. Dios está esperando este momento. Es el momento de tu milagro. Es el momento de recapacitar. Es el momento de tomar nuevos caminos. Es el momento de abandonar la tradición, la religión, la educación y tomar la revelación. Y vivir conforme a la voluntad del Padre Celestial. Vivir de gloria en gloria es para todos, Señor. Todos estos que están aquí en este día,
que tomaron, Señor, su vida ahí, diciendo, yo voy a escuchar lo que Dios tiene para mí, porque hoy necesito un milagro. Mañana necesitaré otro milagro, porque el mundo se nos está levantando en contra, pero tu poder no se ha acabado, la unción no se ha ido, sino que ahora, Señor, en el nombre de Jesús, manda que vayamos e iremos. Estaremos donde nos estás esperando. Estaremos caminando sobre las aguas juntamente contigo, teniendo los ojos puestos en Jesucristo. Es el autor de la fe, es el consumador de la fe, es el que provoca los milagros. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Y toda la gloria sea para Jesucristo.